Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acudir y comenzando con los agradecimientos. Le doy las gracias. Me hace particular ilusión tomar la palabra en la presentación de la Red de Estudios Críticos y le agradezco a los compañeros la invitación, pero sobre todo el esfuerzo y el trabajo. Y luego tengo que decir que me siento profundamente afortunado. Yo no conozco, iba a decir no conocía, en realidad no conozco, es la primera vez que piso Colombia y me siento profundamente orgulloso y me siento profundamente privilegiado por pisarlo en días históricos, en jornadas históricas que espero que sean parte de un camino, de una senda hacia la normalización democrática, hacia la construcción de una sociedad en paz, hacia la construcción de una sociedad donde todas las ideas puedan ser defendidas y encuentren canales institucionales seguros y con garantías para ser defendidas y para poder jugar, disputar libremente, digamos, el juego por la construcción de mayorías. Me hace especial ilusión ser partícipe de por lo menos ser testigo de un momento histórico de ese calibre. Creo que atravesamos momentos globales que tienen luego, obviamente, concreciones diferentes según en mi país, en el vuestro, concreciones diferentes según si hablamos de Europa, si hablamos de América Latina, dentro de Europa, si hablamos del norte europeo o de los países que somos el sur dentro de Europa, pero que atravesamos un momento que está fundamentalmente marcado por un hecho. Y ese hecho es una insubordinación, una rebelión. A diferencia de las que hemos vivido en otros momentos de la historia, la insubordinación y la rebelión que llevamos viviendo con altos y con bajos, con empujes y con retrocesos, por lo menos 20 o 30 años, es una revolución, un intento de insubordinación protagonizada por los privilegiados. Creo que si algo define el combate político en nuestro momento y el combate político en las sociedades democráticas es el combate por restablecer normas mínimas y básicas de convivencia. ¿Sabes qué decía el presidente Macri? Que cuantas menos mejor. Y esto tiene que ver con un momento histórico a partir del cual, seguramente después del largo 68 y del largo ciclo de contestación a finales de los 60 y principios de los 70, las minorías privilegiadas en nuestros países desatan una ofensiva en la que entienden que el pacto social ya no les sirve más, que ya no lo necesitan, que no les hacen falta ni siquiera instituciones ni medidas de contrapeso y de equilibrio por las cuales tengan que renunciar a una parte de sus privilegios de origen o de cuna, a una parte de sus privilegios económicos o a una parte de su poder político, que tengan que pactarlo para vivir en sociedades un poco más justas, un poco más organizadas o un poco más cohesionadas. Hemos dado en llamarle neoliberalismo, a falta de un nombre mejor, a esta insubordinación de los privilegiados por las cuales, por decirlo de forma rápida y muy sencilla, los ricos se han puesto por encima del Estado de Derecho. Los privilegiados se han puesto por encima de la ley y de la institucionalidad. A menudo, no haciéndola desaparecer, pero supeditándola o subordinándola al interés concreto de minorías. El problema hay muchos, pero digamos, el problema fundamental de esta evolución no es solo que sea marcadamente injusta, sino que es una evolución que nos conduce a pasos acelerados a sociedades más violentas, más desiguales, más desorganizadas, donde la vida diaria, la vida cotidiana, nuestra propia supervivencia en el planeta es más difícil. Es decir, creo que hoy ni los más cínicos pueden sostener que la filosofía del sálvese quien pueda y la promesa de la minoría privilegiada de que dejándoles a ellos las manos plenamente libres para hacer todo lo que quieren y todo lo que desean con nuestros pueblos y con nuestros países, nadie, ni el más cínico, puede defender que eso lleva de la mano o lleva aparejado el desarrollo de las condiciones generales de vida de nuestras poblaciones. Sin embargo, que cunda por todos lados la conciencia de que el despotismo de los privilegiados no coincide en modo alguno con el desarrollo de mejores condiciones de vida, de sociedades más felices, más libres, más justas, más democráticas, no produce por sí solo ni produce inmediatamente cambio político. No produce en ningún lugar de forma automática e inmediata activación política o construcción de mayorías alternativas. ¿Y eso por qué sucede?
¿Por qué, digamos, la conciencia de que, incluso en términos muy simples, la conciencia de que los que mandan a menudo se ríen de nosotros, que nos tratan como si fuéramos menores de edad, la conciencia de que los que mandan para defender intereses particulares, privados, muy estrechos, a costa del bienestar o de la vida cotidiana de las mayorías en nuestros países, ¿por qué no se transforma inmediatamente en cambio político? ¿Por qué eso por sí solo no sirve como un disparadero, como un disparador que permite una acumulación de fuerzas que hace que nuestras sociedades vivan cambios en un sentido democratizante, de redistribución de la riqueza, de fortalecimiento del tejido industrial, de construcción de sociedades más cohesionadas, de adopción de más y mejores medidas para la protección del medio ambiente en el que vivimos? Eso no pasa porque, y es una discusión que venimos teniendo de hace tiempo con diferentes compañeros en diferentes países latinoamericanos, ahora que parece que en otros países se discute de la restauración conservadora o de una ola conservadora que vendría a cancelar una buena parte de los avances de los gobiernos nacionales populares o de los gobiernos progresistas en la región. Eso no pasa porque el neoliberalismo ha conseguido o consiguió construir un tipo de relación entre los seres humanos y un tipo de explicación de quiénes somos y qué les pasa a nuestros países y a qué podemos aspirar, que todavía no está quebrada. Y eso significa que ninguna acumulación de malos datos económicos ni de canalladas de los que nos gobiernan producirá por sí sola ningún proceso de cambio político. En parte también, y esta es una idea central de un enfoque que a nosotros nos permitió nacer en Podemos, o que estuvo en el nacimiento de la hipótesis de Podemos y que creo que compartimos muchos de los compañeros que vamos a estar en estas jornadas, porque quienes entendemos, y ahora iré sobre eso, quienes entendemos la política como una disputa permanente por la construcción de hegemonía, sabemos que los hechos sociales, o pensamos que los hechos sociales no cobran significado por sí mismos. La pobreza no tiene significado político. El desempleo, la exclusión social, la desigualdad o la violencia no tienen significado político. Tienen significado solo una vez que son inscritos dentro de relatos que los relacionan con otros problemas y que definen culpables o responsables, definen víctimas y dibujan posibilidades de solución alternativa. Pero entonces, si eso fuera así, cosa que yo creo que es, estamos en un escenario en el que, y creo que se apuntaba bien en el vídeo del comienzo, estamos en un escenario en el que la lucha política es siempre y en primer lugar una lucha de orden cultural. No significa, en modo alguno, que la lucha política no emplee, no sé, votos, instrumentos de coerción o de coacción, instituciones, normas, leyes. Claro que las implica. Pero la lucha política es, en primer lugar, la lucha por construir un determinado orden y un determinado reparto de posiciones en una sociedad. Eso ha explicado que durante mucho tiempo, y pongo ejemplos domésticos, en la Europa del Sur, en la Europa más maltratada por las políticas de ajuste que han hecho que nuestros países, cuando parece que las condiciones de la crisis se relajan, salimos de la crisis no habiendo estado golpeados todos, sino salimos con sociedades mucho más fracturadas, con sociedades mucho más desiguales, con sociedades en las que mi generación ha experimentado un retroceso de derechos con respecto a los derechos que habían conquistado nuestras madres y nuestros padres. Pese a que todo eso sucediera, la potencia, la capacidad de seguir hablando en representación del interés general por parte de los que mandan, durante muchos años ha seguido intacta. ¿Cómo nos podemos explicar que en buena medida haya sido una parte de la población más golpeada por la crisis y por las políticas injustas y oligárquicas las que hayan aupado al señor Trump al poder? Pues ahí hay como 2 o 3 tipos de explicaciones que yo creo que no están bien y luego propondré la que me parece más interesante. La primera explicación es la explicación, digamos, del marxismo más vulgar, una explicación muy querida por una buena parte de la izquierda, que acude al concepto de falsa conciencia. Son trabajadores, pero no lo saben y están votando de acuerdo con intereses que no son los suyos propios, votan por los intereses de otros. Esta explicación es una explicación que nos tranquiliza moralmente, ¿no? Que nos permite volver a casa y decir, hemos perdido, pero tenemos razón. Hemos perdido porque, digamos, el pueblo todavía no se da cuenta de sus verdaderos intereses, ya se dará cuenta. Y es a menudo un tipo de explicación que ha convertido a las izquierdas en nuestros países en pequeñas minorías que regañan a sus pueblos.
que les regañan frecuentemente por no conocer sus verdaderos intereses. Sin embargo, es una forma de explicación de los fenómenos que no nos dice nada de por qué sucede. La única explicación que nos dice de por qué sucede es llamar estúpidos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Y esa es una solución que en lo teórico es insatisfactoria y en lo político conduce siempre a la catástrofe y a la minoría. Una versión un poco más actualizada de esta explicación es la que acude a los medios de comunicación. Y es una versión que explica, no es que el adversario tiene casi todas las televisiones, tiene casi todo el poder económico y financiero y por tanto es normal que nos gane. Lo que pasa es que nosotros y nosotras, quienes militamos por sociedades más democráticas y más justas, ya sabíamos eso cuando nos alistamos a militar. Ya sabíamos que competíamos en un partido de fútbol en el que el adversario jugaba con 15 jugadores y nosotros con 6. Y el árbitro nos pitaba todos los penaltis en contra solo a nosotros. Eso ya lo sabíamos. Pero además, eso no explicaría por qué, porque eso siempre se ha dado. ¿O ha habido alguna vez alguna sociedad en la que haya habido un cambio político que construya poder para los de abajo, poder para las mayorías sociales, en las que las condiciones de partida no fueran enormemente desfavorables para ellos? Nunca ha sucedido. Alguna vez los más desfavorecidos, las mayorías sociales, cuando han sido capaces de protagonizar algún tipo de irrupción plebeya en el Estado o de conquista de nuevos derechos, los han conquistado en terrenos que fueran sencillos, en terrenos que no estuvieran básicamente marcados por la ventaja competitiva del adversario antes de empezar la partida. Nunca ha sucedido. Y entonces, ¿cómo es que en algunos lugares sí que puede suceder? ¿Cómo es que en algunos momentos de la historia sí que somos capaces de empujar hacia adelante? ¿Cómo es que en algunos momentos sí que somos capaces de construir mayorías para la redistribución de la riqueza y del poder político y no para que las instituciones sean secuestradas por las minorías oligárquicas? Eso nos aboca a la necesidad urgente, además, diría yo, de pensar la política como un combate por el relato. Y al pensar la política como un combate por el relato, por la explicación que damos de lo que sucede, estamos pensando la política como un combate por la construcción de identidades que no están dadas. Si en algo me parece que las izquierdas se han equivocado tradicionalmente, nos hemos equivocado tradicionalmente, tiene que ver con esa idea según la cual el pueblo, o la clase trabajadora, o las masas, según, digamos, la escuela a la que uno preferiría acercarse, ya existen, ya están constituidos, están ahí, y están esperando a ser desvelados. Están esperando a que alguien los nombre, les nombre sus verdaderos intereses, rasgue el velo de la ignorancia, el velo de la ideología y les demuestre cuáles son sus verdaderos intereses y, por tanto, actúe políticamente como tal. Esta, que es además, digamos, que es propio de una concepción como de una ontología monista, que yo creo que es muy deficitaria para pensar la política, nos ha conducido siempre a verdaderas aberraciones. Nos ha conducido o a un consuelo permanente de minorías, que da al pueblo por constituido, se empeña en descubrirle cuál es la verdad a pesar de que no le haga caso y no extrae ninguna consecuencia de que no le hagan caso, o bien en otras ocasiones derivaciones de tipo totalitario que entiende que los intereses de los sujetos pueden ser distintos a los que esos mismos sujetos expresan. Es decir, el proletariado puede tener intereses al margen de lo que digan los proletarios concretos de mi país concreto, de mi barrio concreto. Eso conduce a menudo o a una situación de minorización política o a una situación de suplantación de los sujetos a los que uno quiere representar. Por el contrario, creo que es más productivo adoptar una mirada de tipo constructivista para con la política. Esto es, que asuma que los sujetos no existen antes de la política, sino que la construcción de los sujetos es el hecho fundamental de la política. Que la unidad, que es una palabra tan querida por los sectores progresistas, no está dada ni en la economía, ni en la religión, ni en la geografía, ni en la antropología. Es el resultado de una construcción discursiva concreta que hay que renovar todos los días. Y es el resultado de una construcción discursiva que tiene que ver, en primer lugar, con la identificación de adversarios comunes. En segundo lugar, con la capacidad de postular un horizonte para la sociedad que sea un horizonte reconocido como bueno y válido, también incluso por nuestros adversarios. Y en tercer lugar, con la posibilidad de movilizarlo, anclándolo en algunas de las ideas que ya existen hoy en el sentido común de época de nuestras sociedades, que siempre,
Decía Gramsci que es tan sólido porque tiene, el sentido común es como un junco frente a lo que sería un árbol. Un árbol es mucho más sólido, parece que es más robusto, parece que se mueve menos y por tanto que es más confiable, pero una tormenta lo puede quebrar. Mientras que una planta que es más flexible tiene la capacidad de irse adaptando y tiene dentro de sí elementos que son contradictorios entre sí, elementos conservadores y elementos progresistas. Todo sentido común en una sociedad dada tiene siempre elementos que valdrían para nuestra victoria y para nuestra derrota. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, de estudio, de trabajo, nuestros conciudadanos, dan por válidas verdades evidentes, algunas de las cuales entroncan directamente con una visión más democrática, más popular, más patriótica de la sociedad como tenemos nosotros, y otras que entroncan directamente con las ideas de los de arriba. El sentido común es el lugar contradictorio donde se encuentran las ideas en pugna en una sociedad. Y es nuestra obligación tener la capacidad de leer en ese sentido común cuáles son los elementos a partir de los cuales construir la posibilidad de victoria y cuáles son los elementos que tendrán que ser objeto de una lucha más larga, más lenta y más pedagógica, porque hoy conforman verdades evidentes que están más bien al servicio del adversario. ¿Cómo puede ser, preguntaba antes, cómo puede ser que haya habido mucha gente empobrecida, frustrada, desheredada por las políticas elitistas y oligárquicas emprendidas en Estados Unidos durante los últimos años y que haya votado a Trump? ¿Cómo puede ser? Acabo de leer un libro este verano que se llama ¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores se hicieron con el poder en la América profunda, que parte de una pregunta fundamental. Dice, ¿cómo es posible que cuanto más precarizan las condiciones de vida y de trabajo de los vecinos de Kansas con más dureza se manifiestan contra el aborto, contra el feminismo, contra los progresistas de la costa oeste en Estados Unidos? Y la respuesta está en la capacidad de construcción de una identidad política. Y la construcción de una identidad política tiene siempre que ver, como es la construcción de un nosotros, tiene siempre que ver con la construcción de un ellos. Una buena parte de quienes han votado y han aupado a Trump al poder en Estados Unidos lo han hecho entendiendo que estaban aupando a un hombre de los suyos, a un hombre corriente, por oposición, digamos, lo pongo en las palabras de los que serían sus votantes, de esos odiosos y elitistas demócratas de la costa este y de la costa oeste que viven en condiciones culturales y económicas privilegiadas. ¿Cuál es lo fundamental de ese relato? ¿Cuál es lo fundamental de esa explicación de lo que ocurre en Estados Unidos? Si es cierta o es inválida, si es cierta o si es falsa, no, creo que no es eso lo fundamental. Lo fundamental es que tiene la capacidad, en un momento marcado para todos nosotros y para todas nuestras poblaciones, por el desorden, por la incertidumbre, por no saber qué será de nosotros dentro de un año, dentro de dos, por la ausencia de referentes claros y de marcos claros de convivencia, por una crisis fundamental provocada porque una vez que los de arriba se han saltado las reglas del juego han dejado de ser un referente válido para las mayorías, porque quienes tenían que ser modelo de conducta han sido modelo de lo contrario. En un momento, como digo, de incertidumbre y de desorden, este relato ofrece una explicación sencilla, ordenada y coherente, aunque nosotros la rechacemos, de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en tu país. Te ofrece una explicación clara y sencilla de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Te ofrece un adversario del cual colgar el conjunto de los problemas que nos están sucediendo. Y te ofrece una posibilidad de realización inmediata, sencilla. No solo quiénes somos nosotros y cuáles son los problemas de ese nosotros. No solo cuáles son los dolores que compartimos en ese nosotros. Sino también una senda sencilla, fácil de imaginar para un orden diferente. Ahora, me da la sensación de que esta idea de un orden diferente es la idea fundamental hoy en el corazón de la lucha política en nuestros países. Todo el mundo tiene la sensación de que en lo fundamental vivimos sociedades que o están cercanas al caos o coquetean con el caos, se acercan, tienen cada vez más espacios de la vida cotidiana y de la vida social que son víctimas de la fragmentación, de la desorganización, de la ausencia de referentes claros, de la ausencia de garantías. Y ahora, hemos conocido durante muchos años que frente a eso ha habido un inmenso movimiento espontáneo de hartazgo con la política y de despolitización, casi como la extensión de un cinismo salvaje que entendía que no teníamos arreglo y en todo caso, si nuestros países tenían arreglo nuestras vidas individuales dentro de ellos, pero digamos que no había solución colectiva posible.
que era de utópicos, de idiotas, de idealistas trasnochados de tiempos pasados, perder el tiempo en intentar organizar soluciones colectivas a los problemas colectivos que nos afectan. Estas ideas han sido ideas con las cuales el neoliberalismo ha sido capaz de producir una derrota política mucho más importante que la derrota económica contra los sectores populares en nuestros países, que es la derrota de la fragmentación y el aislamiento. Es la derrota de la pulverización de todas las identidades compartidas que nos unieran como algo más que votantes o que consumidores. Y el desterramiento de todas las memorias populares que nos recordaban lo que habíamos sido en común y por tanto lo que podíamos ser en el futuro. Es esta retórica permanente del sálvese quien pueda, es esta retórica permanente por la cual cuando vemos una película norteamericana el héroe siempre es individual y cuando por algún casual el héroe se cruza con alguna manifestación o con alguna protesta, la protesta es como si se cruzara con un rebaño de ovejas al que, digamos, aparta rápidamente para que no le impidan correr su camino, porque en el fondo cualquier muestra de acción o de intervención colectiva es una especie de atontamiento general que le impide al héroe, siempre individual, llegar a su destino, conseguirlo. Y es esta idea fundamental de que todos no tenemos arreglo, todos no nos vamos a salvar, pero tú individualmente sí. Lo habréis visto en la película esta famosa No, sobre el referéndum que pierde la dictadura pinochetista en Chile, que el asesor de campaña electoral de la dictadura les dice: tú no puedes convencer, como los progresistas, a toda la sociedad de que les va a ir mejor en colectivo. Tú no puedes convencerle de eso. Tú le puedes convencer de que a ti te va a ir mejor. Lo que puedes convencer es sucesivamente de que a ti te va a ir mejor, porque este, a su vez, es un perdedor. A él no le va a ir mejor, pero tú te puedes salvar. Es esa idea del sálvese quien pueda, según la cual el desarrollo, la acumulación extrema de riqueza y de poder por parte de la cúspide de la pirámide, al final va a caer como en forma de catarata hacia abajo. Y es un relato muy poderoso, no por su verdad histórica. En vano, las fuerzas progresistas o las fuerzas populares o democráticas hemos perdido mucho tiempo intentando contrastar con datos un relato cuya fuerza no estriba en que los datos sean más o menos contrastables. Si uno se pusiera con los datos, esto no es cierto en ningún momento y lugar. No es cierto en ningún lugar una política económica y social consistente en hacerle todos los regalos posibles a la punta de la pirámide a costa del resto de la sociedad ha producido ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo mayor bienestar, mayor desarrollo ni mayor fortaleza económica para la sociedad. Eso nunca ha funcionado en ningún sitio. Y sin embargo, ¿de dónde viene su fuerza? ¿De que la gente es tonta? No, esta respuesta no vale en política. Si la gente de tu país te parece tonta, pues no hagas política en tu país. De que la gente es tonta, de que los medios de comunicación manipulan, de que... No. Digo, lo hacen, pues sí, normalmente. Pero eso lo han hecho siempre. La fuerza de este relato estriba en la capacidad de ofrecer una ilusión inmediata, alcanzable, una vida ausente de conflictos y en la que, digamos, tendrías una especie de posibilidad de ascenso social y de mejora individual permanente. ¿Qué significa lo uno y lo otro? La ausencia de conflictos siempre, en los términos de las fuerzas conservadoras y los términos de la derecha, significa siempre la privatización del conflicto. Es decir, no que desaparezcan los dolores, sino que los sufras en silencio. La ausencia del conflicto siempre es la ausencia de aquellos que tienen la capacidad de señalar que las cosas no van bien. La actitud típicamente conservadora es que cuando un grupo de trabajadores corta una carretera para denunciar que se está quedando sin empleo, le molesta el corte de la carretera, no que se hayan quedado sin empleo. Y por tanto, para las fuerzas conservadoras, la ausencia de conflicto es que no haya cortes de carreteras, no que haya desempleo. Es siempre el intento de la pulverización de los métodos de intervención colectiva para que los dolores que sufras, los sufras individualmente. Es decir, impotente. Es decir, imposible uno solo de hacerle frente a los inmensos poderes salvajes que fuera de ningún control democrático, fuera de ningún poder institucional, amenazan nuestras condiciones de vida más básicas. Pero es verdad que ese relato tiene fuerza en sí misma, una fuerza tranquilizadora, una fuerza, si queréis, especialmente seductora para nuestras sociedades después de periodos álgidos de politización. En muchos países del continente, después de periodos muy álgidos de politización, de discusión de política, de intervención de política, la promesa permanente de que las aguas pueden volver a su cauce, podemos vivir en un país de unidad nacional, esto significa que cada uno acepte su puesto en la sociedad,
Esto significa que los problemas no se ventilen en la esfera pública, sino que los sufras como si fueran culpabilidades privadas tuyas, se presente como, digamos, una sociedad en paz, precisamente porque es una sociedad a la que se le ha sacado, se le ha extraído la política. La segunda idea, la idea del ascenso social individual, tiene que ver con, ya digo, con un poder de sugestión que no se somete al contraste por parte de los, que no se somete al contraste en los datos. Vengo de bueno, he pasado por España porque tenía congreso, pero vengo de Argentina, vengo de Buenos Aires, donde una buena parte de los compañeros discutían cómo era posible que el gobierno de Macri, que en un año, año y medio, ha multiplicado los precios, ha incrementado el desempleo, ha subido las tarifas de agua, de electricidad, de gas, ha aplicado políticas de retroceso en derechos civiles y derechos democráticos, ha empeorado las condiciones de vida de la mayoría. ¿Cómo es posible que pese a eso gane elecciones? Hay una entrevista muy buena en el diario El País a un asesor de Macri en campaña ecuatoriano que se llama Jaime Durán Barba, que el tipo decía, no, si es que nosotros en realidad no estamos compitiendo con la economía. Todas las verdades económicas con las que nos confronten son impotentes por sí solas porque están chocando con un relato cuya fuerza no estriba en la exposición, digamos, aséptica, fría de los datos, cuya fuerza estriba fundamentalmente en la capacidad de producir ilusión. Y a menudo un relato así tiene que ser, o siempre un relato así tiene que ser contestado en esos mismos términos. En los términos de ser capaz de inaugurar un horizonte igualmente ilusionante para una mayoría de la población, ojo, haciéndose cargo de lo que esa población es hoy en día. En esa disputa, y salía en el vídeo, por el sentido común, que es siempre la disputa por la hegemonía, ya veré con eso, es muy importante que no nos hagamos trampas, es muy importante que leamos bien, que leamos con autocrítica, pero que leamos de forma descarnada, honesta, cuáles son las condiciones culturales y el sentido común de época de la sociedad en la que nos movemos. Porque a menudo la unidad popular, la construcción de pueblo, la generación de una voluntad popular de signo diferente, progresista, democrático, alternativo, lo vamos a hacer con los componentes culturales que ya existen en esta sociedad. Uno de los errores, en mi opinión, tradicionales de la izquierda ha sido pensar en la unidad popular como un inmenso desfile de trabajadores que iban a venir de otro planeta, con valores de otro planeta, con mentalidad de otro planeta y con altruismo de otro planeta. Digamos, los procesos de transformación lo va a hacer nuestros mismos vecinos, nuestros mismos pueblos que entronizaron, por ejemplo, a los gobernantes que saquearon nuestros países, o que vendieron los recursos naturales, o que sembraron la pobreza, o que sembraron la desigualdad. Van a ser los mismos cuerpos, las mismas mentes, el mismo conjunto de percepciones que ayer protagonizaron o que ayer le entregaron el poder a quienes saqueaban nuestras instituciones y nuestros países, quienes hoy puedan equilibrar la balanza en un sentido de mayor justicia social, de mayor soberanía nacional, de mayor capacidad democrática de las mayorías. Pero si esto es así, nosotros, quienes nos planteamos un desafío popular, nacional, democrático en nuestros países, que somos fuerzas contrahegemónicas, es decir, que luchamos a la contra, que luchamos en un escenario en general determinado y marcado por el poder del adversario, no podemos luchar desde la exterioridad absoluta. No podemos luchar desde el rechazo a lo que el adversario ha construido. No podemos entender que la historia en algún momento hace tabula rasa, a partir del cual empiezas a construir una sociedad nueva como si no heredaras lo de la anterior. Hay esta anécdota muy famosa no sé si muy famosa, cayó en mis manos por un libro de cuentos que no sé cómo conseguí, de Lenin, después de la Revolución Rusa, que acude a un pueblo a inaugurar que llega el tendido eléctrico. Y acude al pueblo a inaugurar el tendido eléctrico y da un discurso en el que explica que la llegada de la electricidad es resultado, bueno, de un nuevo Estado que se preocupa por extender las posibilidades que la tecnología ofrece a toda la población y que lucha por ampliar las mejoras sociales, y que eso es el resultado de la emancipación de los obreros y de los campesinos en la Unión Soviética, en Rusia, en la nueva Unión Soviética. Entonces acaba el discurso y los campesinos le aclaman y le gritan «Viva el nuevo zar». Y entonces Lenin se plantea que algo no ha funcionado y entonces les explica que en la nueva Rusia ya no hay zares, porque nadie le pertenece el poder por cuna de nacimiento y que el poder les pertenece a los obreros y los campesinos. Esto hace que los campesinos redoblen los aplausos y los vítores al nuevo zar.
esto además de acarrearle una depresión al pobre hombre, me parece un buen indicador, un buen ejemplo de que el mito de la revolución como tabula rasa, como momento a partir del cual ponemos un parteaguas con el presente y con el pasado y empezamos a construir el futuro con materiales radicalmente nuevos, es falso, nunca ha sucedido en ningún sitio. Tampoco nos va a suceder a nosotros. Nuestras posibilidades de construcción de una victoria democrática y de la construcción de una voluntad general alternativa que ponga las riquezas de nuestro país al servicio de la gente de nuestro país y no de los capitales extranjeros, las posibilidades de que hacemos eso, de que seamos capaces de lograr eso, estriban, radican de forma inmediata, ya es imposible que nosotros nos llamemos a ningún engaño de tipo ideológico, en la capacidad de comprender cuál es el tipo de sociabilidad, el tipo de afectos, el tipo de explicación sobre quiénes somos, dónde estamos y a qué tenemos derecho que ha construido nuestro adversario. En otras palabras, las fuerzas contrahegemónicas son fuerzas que ganan cuando también se hacen cargo de una buena parte de las transformaciones que ha construido el adversario. No las intentan rechazar de plano, asumen una buena parte de lo construido. Asumen una buena parte de lo construido para rearticularlo en un sentido diferente. ¿Y esto por qué? Porque el signo fundamental de la hegemonía no es ganar permanentemente, no es ser el primero siempre, no es ganar elecciones, no es tener, más armas, más medios de comunicación, más dinero o más militantes que el enemigo. El signo fundamental de la hegemonía es haber construido una explicación de las cosas tan sólida que incluso tus adversarios tienen que comprártela para derrotarte. Tan sólida que incluso tus adversarios tienen que hablar con un lenguaje parecido al tuyo y con una estética similar a la tuya para derrotarte. Esta anécdota sí que es más famosa. La recientemente fallecida Margaret Thatcher, cuando le preguntaban cuál era el logro del que estaba más orgullosa, siempre decía que el logro del que estaba más orgullosa era de Tony Blair y de la tercera vía. Es decir, de haber sido capaz de transformar a su adversario hasta tal punto que llegaba un momento en el que el Partido Laborista nuevo se parecía más al Partido Conservador que al Partido Laborista de hace 30 años. Es muy fácil pensar esto solo en términos de traición, que es una cosa que en general nos encanta. Digamos, los pueblos están siempre a punto de hacer revoluciones hermosas y heroicas, pero siempre hay alguien que les traiciona. A menudo la diferencia entre las diferentes sectas de la izquierda es en qué punto pones la traición. La traición empezó en 1905, no. En febrero, no. En octubre del 17, no. En el 21, no. El 21 todavía bien, fue en el 32, no en el... Pero digamos, la traición como forma de explicarlo todo. En realidad tiene que ver con la capacidad de construcción jurídica, institucional y por encima de todas las cosas cultural de un país en el que cualquiera que quiera venir a ganar y a transformar las cosas tiene que hacerlo asumiendo lo construido hasta entonces. Digamos que podríamos definir la hegemonía en 3 niveles. Hay un primer nivel de la hegemonía que tiene que ver con la capacidad de dirección intelectual y moral. En un país un grupo es hegemónico, ojo, incluso si todavía no tiene el poder político, un grupo es hegemónico cuando tiene capacidad de marcar metas o fines que son valorados como buenos, como ciertos, como adecuados por la mayoría de la población. Incluso no valorados por la mayoría de la población, pero valorados por una minoría suficiente, mientras que para el resto de la población duda, no está mal, me parece que podríamos probar, que tan así no, pero que ese es el rumbo. Nosotros no gobernamos España todavía. Y sin embargo hemos visto desde nuestro nacimiento que una buena parte de las políticas que proponíamos al principio eran políticas propias de populistas locos y radicales y 3 años después son políticas que acaban proponiendo nuestros adversarios. Esa capacidad política, la capacidad de marcar un rumbo que ulteriormente incluso al que ulteriormente acaban plegándose incluso las fuerzas más conservadoras o más reaccionarias, es digamos, el primer rasgo de la hegemonía. La capacidad de marcar horizontes que son reconocidos como válidos, como buenos, como adecuados, como apetecibles por las sociedades. Incluso si no todo el mundo quiere ir más lejos, incluso si no todo el mundo quiere ir tan lejos, incluso si no toda la población está de acuerdo en todo ese conjunto de las medidas, pero le parece que es en esa dirección por donde van las cosas. Aquella fuerza que es capaz de presentarse como la fuerza que empuja en la dirección fundamental del futuro. Por ahí van a ir las cosas. Bueno, habrá quien quiera ir más rápido, habrá quien quiera ir más lento, habrá quien quiera ir más profundo, habrá quien quiera ir más superficial, pero en general ese es el rumbo. La victoria fundamental del neoliberalismo no fue ningún seminario de economía,
fue poder llamar a la izquierda antigua. Fue ganar la capacidad de contar como si fuera una verdad al margen de la ideología que el mundo caminaba en esa dirección. Bueno, sí, vale, los socialdemócratas nos decían que caminaba en esa dirección, pero poniéndole algunos límites, habría que tener cuidado, pero no cuestionamos que va en esa dirección. Pero esa capacidad de instaurar como una verdad evidente que no necesita ser defendida porque cae por su propio peso, que parece inmediatamente cierta, que el mundo va en esa dirección. La capacidad, en primer lugar, de dirección intelectual y moral. El segundo rasgo fundamental de la hegemonía, la capacidad de construir los intereses particulares de un grupo como los intereses generales de la sociedad. Eso no significa que ese grupo sea necesariamente mayoritario en la sociedad, pero tiene la capacidad de producir una articulación entre diferentes reclamaciones, diferentes dolores, diferentes demandas, diferentes reivindicaciones, que a lo mejor no necesariamente coincidían todas entre sí, pero que en un momento dado son hilvanadas entre sí por una fuerza fundamental que hace de núcleo, que tiene la capacidad de atarlas a todas a ellas a un conjunto, a una visión de la sociedad de conjunto que les dice: hasta que no solucionemos este problema fundamental, todos vuestros problemas no van a tener posible solución. Es decir, que tiene la capacidad de articular diferentes dolores, diferentes problemas, diferentes demandas a la consecución, a la satisfacción de un objetivo determinado. Y por tanto es capaz de tejer en torno a sí un bloque amplio de sectores que a lo mejor no todos esos sectores esperan verse recompensados inmediatamente o verse recompensados como los que más cuando el grupo dirigente gane. Pero en términos generales asocian el interés concreto del grupo dirigente con el avance de la sociedad. Puedo poner ejemplos en positivo y en negativo. El ejemplo, digamos, de signo conservador más evidente es este, según el cual solo que los empresarios ganen mucho dinero y muchísimo dinero puede determinar unas condiciones de vida un poco mejores. De tal manera que cualquier política que les exija pagar lo que deben en términos de impuestos, pagar impuesto medioambiental si contaminan un río, pagar a los vecinos si les expropian una tierra, o hacerse cargo de sus obligaciones, no sé, con un trabajador si cae enfermo, sería ponerle dificultades a alguien que, si le ponemos muchas dificultades, o se va a ir o va a cerrar su negocio y entonces nos va a ir peor a todos. La gente que sostiene esta idea no sostiene que el beneficio de ese empresario concreto sea igual que el suyo. Saben que ese empresario vive mejor que ellos, pero entienden o otorgan a ese sector social la característica de ser el sector que conduce a la sociedad. Solo si a ellos les va muy bien nos puede ir a todos. Solo la conducción cómoda por parte de este sector de la sociedad va a redundar en beneficio de todos nosotros. Solo la realización del interés de este grupo concreto puede procurar la realización del interés general de nuestras sociedades. En términos positivos históricos, pero lo pongo ahora en presente, en términos positivos históricos era la vieja idea del marxismo, del proletariado como una clase que, sin ser mayoritaria, en la realización de sus objetivos inmediatos tiene la capacidad de liberar al conjunto social, al conjunto de la humanidad. Grupo particular que representa intereses generales. A menudo en nuestros países esto se ha tenido una derivación, una especie de exaltación de la juventud. La juventud sería un sector al que, incluso si es minoritario en una sociedad dada, no sé cómo es la pirámide demográfica en Colombia, en mi país es muy minoritaria, somos un país muy envejecido, la juventud española es minoritaria, pero sin embargo sigue teniendo una cierta capacidad cultural y simbólica de encarnar el futuro, de tal manera que nadie podría sostener que le puede ir bien a un país donde a su juventud le va mal. ¿Son la mayoría los jóvenes en España? No. ¿Tienen los jóvenes la capacidad de representar una cierta idea de empuje del país y de futuro, de acuerdo con el cual, si le va bien a un sector concreto, le puede ir bien el interés general de la población? Posiblemente. De hecho, quien construyó eso más fue, digamos, toda una publicidad y una estética neoliberal que entronizó al joven como el sujeto de consumo por excelencia, ¿no? Una cosa que se les vuelve en contra una vez que la crisis rompe las posibilidades de consumo de una buena parte de la juventud, en particular de la juventud de los sectores medios, que era la que se le había prometido más ascenso social. Por lo tanto, un primer elemento que tiene que ver con fijar metas de dirección intelectual y moral que son validadas, son sentidas como buenas por la mayoría de la población. En segundo lugar, la capacidad de un grupo determinado de integrar a los otros. Y ese integrar a los otros siempre es una negociación. Ese integrar a los otros siempre es integrar en el orden propio a sectores que me están pidiendo a lo mejor más del que yo le querría dar. Pero hay siempre una negociación. Si yo no doy nada y no concedo nada a nadie,
Soy un gobierno que me aíslo, soy un poder que me aíslo. Si yo lo concedo todo a todos, me vacío, porque no tengo recursos para satisfacer todas las necesidades y porque hay necesidades que son contradictorias. Yo no puedo al mismo tiempo satisfacer, no sé, a los exportadores de materias primas que quieren un trato de libre comercio y a los industriales que quieren más protección para que haya manufactura o para que haya industria en Colombia. No puedo puedo elegir una de las dos, y a lo mejor pero no puedo hacer las dos a la vez. Un proyecto político, si no concede ninguna, se aísla. Si concede todas, se vacía. Y hay una pugna permanente entre la amplitud o la definición de un proyecto determinado. La capacidad hegemónica de un proyecto no está en tener un programa determinado y conducirlo hasta el final sin negociar y sin transar con nadie. No está en, digamos, intentar imponer un decálogo concreto de forma como absolutamente intransigente, pero no por, digamos, democratismo más o menos, sino que está fundamentalmente en la capacidad de realizar una parte de las reivindicaciones de los sectores aliados, pero integrándolos a un esquema de poder en el que sigue mandando el grupo dirigente. Esta política por la cual, por ejemplo, en muchos conflictos laborales, cuando tienen determinada fuerza los trabajadores, se conceden las reivindicaciones y acto seguido se despide a los dos dirigentes que las han conducido. Que es, hay un dicho en España futbolístico que dice pasa el balón pero no pasa el jugador. Que es, bueno, es verdad, pasan las reivindicaciones pero las aplico yo. Y las aplico, digamos, reducidas en la medida en que no cuestionan mi núcleo de poder central. ¿Cuál es el tercer elemento de la hegemonía? El tercer elemento de la hegemonía es ese que nombraba al principio, según el cual un actor político es hegemónico incluso cuando pierde, gana. Es decir, construye un terreno de juego en el cual los adversarios, para derrotarles, se le tienen que parecer tanto que al final nos costaría decir si el inicial ha perdido o si ha conseguido realizar una buena parte de su programa, incluso aunque haya sido relevado por otros. El artífice de la Constitución, uno de los artífices de la Constitución pinochetista en Chile, o pospinochetista en Chile, tuvo la desfachatez, el cinismo, pero que nosotros le agradecemos para análisis político, de dejarlo escrito y de decir: se trata de hacer una Constitución de tipo tal que incluso si gobernaran nuestros enemigos, gobernaran de forma muy parecida a como lo haríamos nosotros mismos. Esto en Europa se ha traducido en que durante mucho tiempo las fuerzas llamadas de centro-izquierda gobernaban, pero gobernaban de forma extraordinariamente similar a como gobernaban las fuerzas del centro-derecha. Esto ha sido una victoria fundamentalmente de carácter cultural, pero también económico, también social, también antropológico incluso, de las fuerzas políticas de signo conservador. De acuerdo con esta visión, un actor no sería hegemónico cuando gana permanentemente, porque nadie gana permanentemente, sobre todo en regímenes pluralistas, de libertad, democráticos, nadie gana permanentemente. Es una pretensión o absurda o totalitaria. Un actor sería hegemónico cuando es capaz de construir unas condiciones por las cuales el que viene después tiene que respetar mucho más de lo que puede alterar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque el sentido común de la sociedad ha cambiado y ya no tolera determinadas cosas. En mi país, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero legisló para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el partido de la derecha, el Partido Popular, protagonizó junto con la jerarquía de la Iglesia Católica masivas movilizaciones diciendo que eso era una aberración que atacaba a la familia. Y prometieron que en cuanto ellos llegaran al poder derogarían esa ley. Pero resulta que cuando llegaron al poder no lo hicieron. Y no fue una traición a sus votantes. Estoy convencido que deseaban hacerlo. Pero se encontraban con un escenario en el que dar marcha atrás era mucho más costoso. ¿Por qué? Pues por elementos jurídicos, sociales y culturales. Entre elementos culturales, pues por ejemplo, nuestras series de televisión se habían plagado de personajes gays que se casaban. Así que las nuevas generaciones, los niños, ya no veían eso como algo raro. Así que 4 años después, cuando el gobierno de la derecha cuando la derecha recuperó el poder, se encontró con unas condiciones culturales en las que les costaba mucho dar marcha atrás. Se había normalizado, pero al mismo tiempo se había construido irreversibilidad también en el plano jurídico. ¿Qué haces con la gente que se ha casado? ¿La descasas? O sea, gente que está casada, de repente sacas un decreto presidencial, el que vas 1 por 1, y le dices que su matrimonio deja de tener efecto, y en qué casos, y cuántos, y a partir de cuándo, y tiene efectos retroactivos, y los acuerdos los acuerdos de reparto de bienes que hayan firmado entre ellos, esos también se anulan. Digamos, era una medida
que construyó una cierta irreversibilidad relativa. Es claro que un gobierno destinado a machacarla, si se lo propone en una década, la puede derruir entera, pero que construyó una cierta imposibilidad de dar marcha atrás, es verdad que en un punto concreto, pero me sirve ese punto concreto para poner un ejemplo concreto de a qué me refiero con la capacidad de construir hegemonía. No es necesariamente mandar ni conducir siempre, es dejar sentadas unas condiciones culturales, estéticas, jurídicas, económicas, que haga que las conquistas de los tiempos de auge no pueden ser revertidas tampoco en los tiempos de reflujo. Y digo lo de tiempos de auge y de reflujo porque me parece una reflexión fundamental. Es una reflexión que no es mía, que es una reflexión que tomo de Álvaro García Linera. Las sociedades no viven permanentemente movilizadas. Viven solo a menudo, digamos, en los sueños húmedos de los militantes de la izquierda. Que tenemos a menudo el sueño inconfesado de que las poblaciones pueden vivir en movilización permanente. Esto no pasa nunca. Nosotros sí, pero eso es un tipo de patología que cada uno se la cura como puede. Pero las sociedades no viven en movilización permanente. Las sociedades viven en oleadas que son de auge, ciclos de auge y ciclos de reflujo. Ahora, una política revolucionaria no es la política que le está exigiendo a un pueblo permanentemente que haga la revolución, que esté permanentemente en asamblea, que esté permanentemente movilizado, que esté permanentemente pegando carteles, que esté permanentemente enterándose de las noticias políticas. Es una política que se hace cargo de este juego como las mareas en el que sube y baja. Ahora, en los momentos de auge, ¿qué tiene que plantear? En los momentos de auge tiene que plantear expandir el horizonte de lo posible para llegar lo más lejos posible. Digamos, clavar la bandera lo más lejos posible. Pero tiene que asumir que siempre vienen momentos de reflujo y que tiene que tener también una política para los momentos de reflujo. Para esos momentos en los que las sociedades nos piden básicamente, no sé, orden, tranquilidad, vidas normales, institucionalización de la vida cotidiana. Y eso estriba también en la capacidad de las fuerzas transformadoras, de las fuerzas revolucionarias, de construir relatos, un tipo de educación, un tipo de cultura, un tipo de representación de su país e instituciones concretas que aseguren que también cuando la gente se vuelve a casa las cosas siguen sucediendo al día siguiente. Es decir, que se hace cuenta de que el momento más radical en las revoluciones no es el momento del asalto del palacio. Ese momento es el más hermoso, digamos, para las películas, o el momento de las victorias electorales, épicas, es el más hermoso, es en el que nacen las poesías, en el que nos hacemos las camisetas, el que recordaremos siempre, el que grabamos los vídeos, el que nos eriza la piel. Pero el momento más radical no es ese. El momento más radical es cuando al día siguiente se recoge la basura. El momento más radical no es porque los poderosos y los privilegiados casi nunca nos disputan nosotros la ética. Ese terreno en general nos lo regalan. Pero nos dicen ustedes, básicamente son como alquimistas que a cambio de unas primaveras gloriosas decretan o obligan a sus pueblos a vivir inviernos terribles. A cambio de unas primaveras revolucionarias muy hermosas, después vienen inviernos desoladores. Por lo tanto, nuestra radicalidad mayor no estriba, radicalidad en el sentido de transformar las cosas de raíz de forma duradera, no estriba en, digamos, implantar un programa concreto durante unas jornadas hermosas, estriba en el día después, estriba en la capacidad de construir orden para el día después, estriba en la capacidad de que el día después la luz se encienda y la basura se recoja. Lo que más daño les ha hecho a los privilegiados en mi país no ha sido que nosotros digamos lo infames, los ladrones en muchos casos, lo injustos o lo incapaces que son. Ha sido que después de 2 años de propaganda diciendo que si nosotros llegábamos a gobernar se iban a hundir las instituciones, no se iba a encender la luz, iba a huir la inversión extranjera, nos íbamos a subir en el caos y en el desgobierno, en las ciudades que gobernamos nosotros, que no son pequeñas, como Madrid o como Barcelona, las cosas funcionan mejor. No es solo que nuestras alcaldesas o nuestros alcaldes sean más simpáticos, vengan más de la calle, se parezcan más a la gente común, tengan un pasado trabajador, de compromiso social. No es solo que digan que las cosas antes no funcionan bien. Lo fundamental es que han sido capaces de garantizar el orden, de poner las cuentas en orden, de reducir la deuda, de incrementar el gasto social, de incrementar la posibilidad de la inversión extranjera, de favorecer la participación, de acabar con los sobrecostes en la obra pública. Eso es lo que de verdad le produce terror. ¿Por qué? ¿Porque ellos no van a ser capaces de ganar otras elecciones? Sí, claro que las ganarán, en algún momento las volverán a ganar. Pero haciendo eso nosotros hemos elevado el listón de exigencia de nuestras sociedades. Y eso es un cambio drástico que tiene mucha más difícil vuelta atrás. Con ese cambio drástico
va a ser mucho más difícil convencer a la gente de que es normal que, no sé, presupuestes una obra por 6.000 millones de euros y al acabarla cueste 10.000 por, bueno, no sé, imprevistos. Que eso pasa en mi país, es posible que en vuestro también pase. Eso significa que una parte de la victoria de las fuerzas progresistas, transformadoras, populares, no está solo en su victoria electoral, está en la capacidad de construir un orden nuevo que haga que el orden, que incluso los que vengan después a restaurar el de antes, se nos haga intolerable, porque hayamos conocido experiencias concretas que aseguran no que las cosas podrían ser de otra forma, que ya son, en lo concreto, en lo inmediato. Si me permitierais la paradoja... ¿Cuánto digo tiempo? 45. Vale, la paradoja para ir cerrando. Si me permitierais la paradoja, en realidad diría que lo fundamental, lo más radical de los procesos de transformación o de los procesos revolucionarios es garantizar la normalidad y la cotidianidad. Porque es en la normalidad donde anidan y en la cotidianidad donde anidan las ideas más poderosas. Porque son las que a menudo pasan por apolíticas. Igual que los mecanismos más poderosos de transmisión de ideología hoy no son los panfletos ni son los informativos, sino que son las series de televisión, es la literatura, son los cómics, son los memes, son las cosas que pasan por humor aparentemente no político en las redes sociales. Igual que lo más importante de los contenidos políticos pasa por aquello que damos por naturalizado, lo más importante de las construcciones políticas y la capacidad de construir hegemonía es esa capacidad de fijar un orden, un suelo mínimo que incluso el que venga después tuviera que respetar. Y en ese sentido nosotros nos tenemos que hacer cargo, como fuerzas contrahegemónicas todavía, nos tenemos que hacer cargo de que el adversario ha construido sociedades determinadas y que nosotros no podemos descartarlas sin más, que nosotros tenemos que hacernos cargo de una buena parte de las percepciones, de las nociones, de las aspiraciones o de los miedos de nuestras sociedades. Y es más, que tenemos que ofrecer una posibilidad de solución a las necesidades, a los deseos y a las aspiraciones más ideales y más urgentes de nuestra población, no solo para aquellos que nos votan, sino fundamentalmente para aquellos que nunca nos van a votar. Es decir, que como fuerzas radicalmente transformadoras, y seguramente esta es la diferencia fundamental entre las fuerzas políticas que, digamos, que se quedan en la mera expresión de un proyecto de izquierdas y las fuerzas políticas de signo radicalmente nacional popular, es decir, que están dispuestas a hacerse cargo del conjunto de su país para ponerlo al servicio de los intereses de las mayorías, es la disposición, la predisposición a hacerse cargo también de las necesidades de aquellos que no van a votar por nosotros, que a lo mejor nunca votarán por nosotros, pero a los que nosotros les podemos asegurar que no perderán derechos con un gobierno transformador y con un gobierno de cambio. Y de hacernos cargo, en primer lugar, por una razón de justicia social, pero en segundo lugar, por una razón de durabilidad de los cambios. Los cambios más duraderos son aquellos cambios que incluyen al adversario, que le dejan al adversario un hueco, no al puesto de mando, no conduciendo, no dirigiendo el rumbo de nuestras sociedades, pero que le dejan un hueco, que le dejan un espacio en el que poder jugar, poder representar sus intereses, poder aspirar en otro momento a convertirse en mayoría alternativa. Son los procesos que comprometen, al adversario los que son más duraderos. Y en ese sentido quiero poner una cierta nota de optimismo frente al relato de la restauración conservadora, digamos, en todos los países de la región que han tenido gobiernos de signo progresista. En primer lugar, esa restauración conservadora se está produciendo por las urnas, y eso no es menor. No es menor en un continente cuyas principales primaveras democráticas y populares las ha pagado con genocidios, y bien lo sabéis aquí. Y eso hay que decir que, aunque nos duela, las victorias electorales del adversario son una conquista general de nuestras sociedades. Que cuando el adversario vuelva por medio de las urnas y no por medio de los genocidios, eso dice mucho de una salud democrática conquistada por nuestras sociedades. Y en segundo lugar, que para volver el adversario tenga que asumir como propias una parte de las conquistas sociales en redistribución de la riqueza, en ampliación de la ciudadanía, en inclusión, en desarrollo de estructura económica propia, en integración latinoamericana, aunque sea que lo tenga, en España decimos de boquilla, aunque sea solo retóricamente, que lo tenga que asumir, significa en parte que se ha construido un suelo mínimo de a partir de donde hay que empezar a construir. Ahora, ¿se quiere quedar el adversario, se quieren quedar las fuerzas oligárquicas y conservadoras ahí? No, van a por todo. Y van a por todo según qué esquema. El otro día lo explicaba bien, en el foro lo explicaba bien mi compañero, Arsène Kicillof, bueno, el ministro de Economía de la Argentina, explicaba bien cuál es el mecanismo por el cual miden hasta dónde pueden llegar con una prueba no de ensayo y error, sino de ir testando la resistencia de las sociedades.
Bueno, yo intento privatizarlo todo. Donde me encuentre resistencia, paro un tiempo y veo, a ver, y donde no me encuentre yo profundizo y tiro hasta donde pueda, hasta lo más que pueda. No significa que no quieran destruir el conjunto de las conquistas ciudadanas, democráticas y populares, pero sí que significa que se han hecho cargo de que en muchos sitios las nuevas derechas latinoamericanas, para volver al poder, tienen que volver al poder no siendo las mismas que en los 90. ¿Defienden los mismos intereses? Sí. ¿Pueden representar el mismo proyecto político? No. Tienen que asumir como propios una buena parte de los valores, de las conquistas o de los derechos ampliados por los gobiernos de transformación social. Y es verdad, acepto que alguien diga, bueno, pero esto es muy frágil. Bueno, sí, el adversario para ganarte te copia sobre el papel y luego hace lo contrario. Ojo, porque copiándote sobre el papel instituye lo que es justo y lo que es injusto en una sociedad, lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. No es un dato menor que el neoliberalismo hoy no pueda llamarse neoliberalismo. No es un dato menor que las fuerzas hoy conservadoras no puedan presentar con la desfachatez que lo hacían en los 80 y los 90 una buena parte de sus políticas o de sus programas. No es un dato menor que una parte de la retórica que tengan que poner a jugar sea una de retórica de cuño claramente democrático y popular. Indica que por ellos también ha pasado el tiempo, que por ellos también ha pasado una cierta construcción, yo no sé cuánto de irreversible, de los proyectos democráticos y populares en el continente. ¿En qué situación nos deja eso? Para dar paso a comentarios o preguntas. ¿En qué situación nos deja eso? Creo que a diferencia de una buena parte de las oleadas de radicalismo político, seguramente al filo del siglo XXI, entre los 90 y los 2000, somos parte de generaciones de militantes, de intelectuales, de activistas sociales, de ciudadanos que asumen que el Estado no es la solución a todos los problemas, pero fuera del Estado solo hay más violencia social, más guerra y más mafia. Que el Estado también es la usurpación del común, pero que solo los Estados han sido capaces de determinar las cotas más altas de derechos, de garantías y de normas para las mayorías que existen. Que la ausencia de normatividad, que la ausencia de instituciones y la ausencia de reglas claras a quien primero perjudica es a los sectores más vulnerables. Que la ley del más fuerte tiene que ser sustituida por la ley del más débil. Es decir, por la primacía de una institucionalidad popular, republicana, que se haga cargo de las necesidades de sus poblaciones, que ya sabemos que no se va a hacer cargo de ellas las élites de nuestros países. Si por algo, y en eso creo que una buena parte de las situaciones políticas en América Latina, pero también en los países de Europa del Sur se parecen, es porque nuestra militancia política y nuestra intervención política está marcada por la conciencia trágica de saber que nos gobiernan los irresponsables, que las élites de nuestros países no se hacen cargo ni del conjunto de la población ni del desarrollo de nuestro país a largo plazo, que juegan una política permanentemente del corto plazo, del saqueo y de la utilización del Estado como un botín de guerra para reparto entre familias. Y por tanto que el desarrollo nacional, las posibilidades de desarrollar un proyecto nacional sólido, de mayorías y con garantías para la vida cotidiana digna de nuestras poblaciones, nos las tenemos que echar al hombro nosotros. Esa conciencia es al mismo tiempo un peso, es al mismo tiempo una dificultad, eso soy yo creo, es al mismo tiempo una dificultad, pero es al mismo tiempo también, digamos, un camino de largo recorrido y un camino amplio para avanzar. Y ese camino amplio para avanzar tiene que ver con, o nos obliga a concentrarnos de manera drástica en ser fuerzas políticas que representan, ser fuerzas intelectuales que representan mucho más allá que los intereses o que las ilusiones o que las pasiones de quienes ya se reconocen en nuestros viejos símbolos, en nuestro viejo lenguaje, en nuestras viejas consignas. Tiene que ver con la necesidad de construirnos en fuerzas, de convertirnos en fuerzas nacionales, de convertirnos en fuerzas que desarrollan un proyecto que va mucho más allá de sus propias fronteras, que va mucho más allá incluso de los que simpatizan con nosotros, que va mucho más allá incluso de la gente que nos va a acompañar, que nos acompaña en los actos, que nos acompaña en la reflexión, que nos acompaña en la lucha, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de asumir que por suerte o por desgracia tenemos la carga histórica de saber que nadie lo va a hacer por nosotros y que ante la crisis ecológica, ante la crisis social, ante la profunda crisis económica
ante la profunda crisis democrática que han desencadenado los poderes salvajes de las minorías privilegiadas que no quieren estar sometidos a ningún control constitucional, institucional ni democrático. La única solución es la reescritura de acuerdos sociales, de acuerdos de país y de acuerdos de convivencia que tienen que estar presididos por la conducción de las mayorías sociales, que tienen que estar presididos por las necesidades inmediatas de los jóvenes, de los trabajadores, de los pensionistas, de los campesinos, de los jubilados. Estar a la altura de esos retos que tenemos por delante tiene que ver con dar el paso de dejar de ser fuerzas de resistencia, fuerzas de denuncia de lo que no funciona, fuerzas que entienden que el pueblo ya existe y que le tenemos que desvelar la verdad, y pasar a ser fuerzas inmediatas de construcción popular, que nos hagamos cargo del sentido común de época, que nos hagamos cargo de los miedos, de los límites, de los avances, de las ilusiones, de las expectativas, de la población en la que vivimos, de nuestros conciudadanos, y que con ese material cultural, con esas condiciones dadas, estemos en condiciones de levantar proyectos, no proyectos que ganen elecciones, proyectos que ganen elecciones y expandan de tal forma el horizonte de lo justo, el horizonte democrático, el horizonte de las conquistas sociales, de las conquistas civiles, de las conquistas institucionales, que sembremos un rumbo que, igual que el neoliberalismo nos ha sembrado un rumbo de 2 décadas, de casi 3 décadas, de retroceso social, de destrucción del aparato productivo de nuestros países, de retroceso incluso en la solidaridad y en el lazo afectivo entre nuestras poblaciones, nosotros decretemos un rumbo en una dirección inequívocamente de redistribución de la riqueza, inequívocamente de construcción de soberanía popular, inequívocamente de democratización de nuestras sociedades, un rumbo tan fuerte, tan profundo y tan vigoroso que incluso nuestros adversarios, a regañadientes, nos tengan que acompañar. Lo harán poniendo zancadillas, lo harán saboteando el proceso, lo harán poniendo todas las dificultades, lo harán negando que lo hacen, lo harán, por supuesto, nunca reconociéndonos el haber abierto brecha y el haber abierto camino. Pero es el compromiso que hemos elegido. Los militantes políticos por la transformación social hemos elegido un compromiso muy raro, que es un compromiso que está marcado porque cuanto mejor lo hagamos, mayores van a ser las exigencias. Porque el único premio a hacer las cosas bien es que se redoblen las tareas y sean cada vez más difíciles. Una buena parte de los gobiernos progresistas latinoamericanos, como resultado de sacar a millones de personas de la pobreza y incluirlas en las nuevas clases medias, se encontraron con amplios componentes de la población que votaban diferente, incluso que les abandonaban por el trayecto. ¿Significa eso que se equivocaron? No, en mi opinión en absoluto significa que se equivocaron. Significa que cambiaron una buena parte de sus países, que los hicieron más justos y que pusieron retos más difíciles. ¿Para cuándo? Retos para ya, para pensar ya y para preparar para que las siguientes oleadas nos permitan avanzar más y, sobre todo, dejar los cambios institucionales, los cambios sociales y los cambios culturales tan arraigados como para que incluso el retorno del adversario no nos pueda hacer retroceder a la ley del más fuerte, al sálvese quien pueda, a la ley de la selva, sino que nos permita fijar una trinchera mínima de la cual no retroceder y, a partir de ahí, seguir pensando en mayor expansión, en mayor transformación política, en la expansión del horizonte de lo posible, en mayor redistribución de la riqueza, en construcción de sociedades que son más libres porque son más justas y que son más justas porque son más libres. Muchas gracias. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.